hay ayunos que estuvieron sujetos a condiciones y necesidades por un asunto específico. El ayuno total convocado por la reina Esther tenía una situación de crisis nacional. Ahora también nosotros vemos el ayuno parcial descrito por el profeta Daniel e incluyó la abstención de ciertos alimentos y del uso de perfumes. Vemos aquí del profeta Daniel fue concentrarse en la meditación y en la oración. Entonces, aquí vemos que aunque la práctica del ayuno se presenta principalmente como una conducta personal, tanto Esther como Daniel, en la Biblia nosotros encontramos distintas modalidades de ayuno que estuvieron sujetas a ciertas condiciones y ciertas necesidades. Por ejemplo, si vamos a la Biblia, al libro de Esther, el capítulo 4, el verso 16, dice la palabra de Dios: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, le dice Esther a su tío, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, vemos que hay ayunos que estuvieron sujetos a condiciones y necesidades. Aquí la reina Esther tenía una necesidad que era entrar a hablar con el rey por un asunto específico. Y ella le dice al pueblo que ayune por ella. 3 días sin comer, dice aquí la Biblia, el verso 16, dice, no bebáis, dice, no comáis en 3 días, noche y día. Por lo tanto, el ayuno total convocado por la reina Esther tenía una situación de crisis nacional. Y esa crisis nacional consideró la privación de alimentos y de vestibles, como vimos en la Biblia, por 3 días. Ahora también nosotros vemos el ayuno parcial descrito por el profeta Daniel. Cuando él recibió la visión, dice esta visión que se extendió por 21 días e incluyó la abstención de ciertos alimentos y del uso de perfumes. Por ejemplo, en Daniel, si vamos a la Biblia y en Daniel, Daniel el capítulo 10, verso 3, dice, en todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume. Bien, el propósito, vemos aquí del profeta Daniel, fue concentrarse en la meditación y en la oración. ¿Por qué? Porque recordemos que Daniel estaba esperando una respuesta iluminadora de parte de Dios. Entonces, vemos que el ayuno de Esther más bien tenía una situación de crisis nacional, tenía que ir a hablar con el rey para salvar a su pueblo, pero aquí vemos que también el ayuno parcial de Daniel, que en 21 días dice, en todo ese tiempo no comí nada especial, no probé carne, vino, ni usé ningún perfume. O sea, se abstuvo de ciertos tipos de alimentos y el uso de perfume. Y tenía un propósito, recibir respuesta de Dios. Bien. Ahora, aquí vemos que aunque la práctica del ayuno se presenta principalmente como una conducta personal, tanto Esther como Daniel, las escrituras mencionan algunos ayunos que fueron colectivos. Bien, ¿cuáles, por ejemplo? Vemos que además, como vimos el día de la expiación, que era el ayuno que se le pidió al pueblo, donde debía afligir su alma, aparte, además, en el fondo del día de la expiación, encontramos nosotros la convocación realizada por Esdras. ¿Recuerdan? Antes de emprender el retorno a Jerusalén. Y eso lo vemos en Levíticos 23, 27. Lo vemos también en Esdras, si vamos a la Biblia. Por ejemplo, si alguien me ayuda buscando Levíticos 23, 27, que se sienta con la libertad de poder leerlo,
Levíticos capítulo 23, verso 27. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Muchas gracias. Y aquí en Edras el capítulo 8, del verso 21 al verso 23, dice la palabra de Dios, y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos propició. Entonces, aquí vemos un ayuno colectivo, una convocación que hizo Edras antes de emprender su retorno a Jerusalén. De esta forma, queridos hermanos, vemos que el pueblo de Dios se preparó para iniciar un solemne plan dirigido a completar la restauración de su pueblo. Ahora, también vemos otro ayuno colectivo en los tiempos, por ejemplo, del profeta Zacarías. La Biblia menciona la práctica de ayunos regulares. Ahora, esto es importante. Aunque Dios no los había ordenado, tampoco los prohibió. O sea, Dios no ordenó los ayunos regulares, pero tampoco los prohibió. El profeta Zacarías realizó práctica de ayunos regulares. Ahora, lo importante es que vemos que Dios lo que sí manifestó, a pesar de que Él no ordenó el ayuno regular, sí Dios manifestó su deseo de renovar su significado y propósito. O sea, renovar el significado del ayuno y el propósito del ayuno. ¿Por qué? Porque los fariseos mantuvieron esta tradición de ayunar regularmente y ellos celebraban estos ayunos, recuerden, todavía en tiempos de Jesús, pero lamentablemente el foco estaba completamente desvirtuado. Por eso que en Zacarías, por ejemplo, en la Biblia, aquí en Zacarías, en el capítulo 8, el verso 19, dice la palabra de Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo. ¿No ven que Zacarías tenía un ayuno regular? Dice, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Entonces, Dios no lo prohibió, pero sí Dios renovó su significado y su propósito, no como los fariseos. Ahora, también recordemos que Moisés ayunó 40 días, en dos oportunidades buscando la presencia de Dios y esperando la revelación de su ley como fundamento del pacto. Ustedes después lo pueden leer con calma. En Éxodo 34 vemos que Moisés ayunó 40 días esperando esa revelación de la ley. Ahora, estos ayunos extremos de 40 días consistieron en la privación total de alimentos y de agua, lo que implica realmente, queridos hermanos, actos sobrenaturales. O sea, Dios estaba ahí. Por ejemplo, en Deuteronomio 9:9, vemos que cuando Moisés ayuna 40 días realmente, o cuando Jesús lo hizo, fueron actos realmente sobrenaturales, porque un ser humano común y corriente, ayunar 40 días y 40 noches sin comer y beber prácticamente es imposible. Bien, o sea, tiene que estar ahí, tiene que estar ligado, atado a la presencia de Dios, porque es un acto sobrenatural, un milagro de Dios. Bien, por lo tanto, tanto Edras como Nehemías, vemos nosotros que oraron, ¿verdad? Y ayunaron durante un periodo indeterminado por los pecados de su pueblo y la anhelada restauración del pueblo. Eso lo vemos en Edras, en Nehemías. Los israelitas también ayunaron 7 días
como luto por la muerte trágica de Saúl. Eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Vemos también que el rey David ayunó durante 7 días y dice la Biblia que él humilló su alma ante Dios, pidiendo misericordia por la vida de su hijo recién nacido. Ahora, este ayuno de David involucró usar ropas ásperas y acostarse en tierra. Por lo tanto, aquí tenemos 3 clases de ayuno. Tenemos el ayuno de Moisés, que fue 40 días, un acto sobrenatural. También tenemos el ayuno de Esdras y de Nehemías, que ellos ayunaron durante un periodo indeterminado, bien por los pecados de su pueblo, la restauración de Israel. Vemos el ayuno de los israelitas también, que ayunaron 7 días por la muerte de Saúl. Y también vemos el ayuno de David, que ayunó durante 7 días por la restauración de su hijo recién nacido. Así que miren, quizá el tiempo de ayuno más conocido es el que consiste en la abstinencia de alimentos. Es el ayuno más conocido en la Biblia. La abstinencia de alimentos, pero no de agua. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si observamos nosotros la forma en que Jesús ayunó al iniciar su ministerio público, y esto es interesante, la Biblia nos dice que Jesús ayunó un tiempo prolongado, ¿verdad? Que ayunó 40 días y 40 noches. Pero la Biblia dice que después él tuvo hambre. Mire, si vamos a la Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 2, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Aquí, queridos hermanos, se nos habla del hambre de Jesús, pero no dice que tuvo sed. Y en el relato paralelo de Lucas, tampoco se menciona que Jesús haya tenido sed. En Lucas, por ejemplo, miren, Lucas capítulo 4, versículo 2, dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, el ayuno más conocido podemos concluir que es el que consiste en la abstinencia de alimentos, pero no de agua. Nosotros, según la Biblia, dice que cuando Jesús ayunó por 40 días, 40 noches, después, terminados esos días, él tiene hambre, pero no habla de que tuvo sed. Las escrituras, queridos hermanos, describen ayunos que pueden involucrar privación de ciertos alimentos, hábitos o cosas que regularmente se utilizan por trabajo, necesidad o placer. En la Biblia nosotros no vemos que no existe una forma estandarizada ni un periodo de duración establecido para esa práctica. O sea, el ayuno no necesariamente puede estar ligado a los alimentos, sino también a hábitos o a cosas que, por ejemplo, se usan para el trabajo, la necesidad o el placer. El objetivo del ayuno, queridos hermanos, es despejar la mente, los sentidos, para de esa manera abocarnos a la búsqueda de Dios sin distracciones. Los elementos principales requeridos son la actitud y las motivaciones puras que impulsan al creyente. O sea, el objetivo, querida iglesia, por eso que el Señor cuando plantea nuevos propósitos para el ayuno, Él dice que no aflijan su alma como los fariseos, porque ellos lo hacían como una mera formalidad, como algo externo. Pero el sentido, el objetivo del ayuno es despejar la mente para abocarse a la búsqueda de Dios. Ahora, el ayuno cristiano, unido a la oración y motivado por un espíritu de humilde entrega, puede ser de gran beneficio para quien lo practica.
Ahora, este es un ejercicio espiritual, recuerden, que puede ayudarnos a cultivar la fe y el carácter que busca de corazón a Dios. Pero tenemos que tener claro que las escrituras nos dejan a nosotros muy claro que el ayuno no constituye una forma de manipular a Dios con el fin de lograr objetivos individuales. Tampoco el ayuno es un sacrificio o penitencia que pueda hacer que consigamos el favor o la simpatía divina. ¿Me entienden? El ayuno bíblico, queridos amigos, es un acto de humildad, un acto de entrega que busca el reavivamiento espiritual. Y durante esa experiencia del ayuno, disponemos nuestra vida, nuestro ser para Dios. De esa manera se abre libremente en el creyente, en nosotros, la forma para que Dios realice eficazmente la restauración necesaria. Por lo tanto, el ayuno bien enfocado y practicado puede redundar en crecimiento espiritual o una sanidad interior. Ahora, en la Biblia, queridos hermanos, el ayuno es presentado como un asunto más personal que corporativo. En el general, en la Biblia, vemos que el ayuno está más ligado a lo personal. Y el énfasis del ayuno no está en la dieta o en el ser humano, ¿bien? Sino el ayuno simboliza la humillación del yo ante Dios, así como la total disposición para que la voluntad divina sea cumplida. Hay un libro, Testimonios para la Iglesia, en la página 419, que dice que el principal motivo que tuvo Cristo para soportar aquel largo ayuno en el desierto fue enseñarnos la necesidad de la abnegación y la temperancia. Por lo tanto, queridos hermanos, en las Escrituras no existe un modelo estandarizado para practicar el ayuno. No se promueve en la Biblia el ayuno regular, ni se exigen determinadas formas para realizarlo. El ayuno no solo, queridos amigos, no solo es la abstención de alimentos, sino involucra postergar algún tiempo, cualquier cosa importante que ocupe nuestra mente o estimule nuestros sentidos de manera diaria. Debe ser un ejercicio voluntario e intermitente que nazca de una necesidad espiritual profunda. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un ayuno del celular. ¿Está malo? No está malo. Recuerden que el ayuno no solamente involucra la obtención de alimentos, sino postergar por algún tiempo cualquier cosa que ocupe la mente. Por lo tanto, si yo quiero ayunar, por ejemplo, del celular, lo puedo hacer con el fin de ¿qué? Con el fin de buscar a Dios. ¿Me entienden? O sea, no solamente está ligado a la comida. El ayuno, al igual que cualquier otro ejercicio espiritual, corre el peligro de convertirse en una costumbre carente de sentido. Habrá siempre personas que a partir de un enfoque ritualista o místico le van a asignar al ayuno un significado como efectos que no se sostienen en las escrituras. Por lo tanto, imponer la práctica del ayuno como una norma a todos los creyentes es un riesgo. Y es un riesgo, queridos amigos, que los fariseos en su tiempo no percibieron. Ellos lo imponían a los creyentes. Esta visión es una visión equivocada que puede inducirnos a calificar la espiritualidad de otros en base a patrones de conducta religiosa. Y recordemos que Jesús fue enfático y él desaprobó estos juicios que llevan a la arrogancia y a la justificación propia, el error que cometieron los fariseos. Por lo tanto, el ayuno es un momento de expectación,
El ayuno es esperar el acto divino que traerá algo nuevo, sorprendente, mejor, que probablemente para nosotros va a ser una respuesta para nosotros negativa, pero puede ser sorprendente y mejor para Dios. Ahora, esta espera se basa completamente en la confianza que liga a la persona, el alma del creyente con Dios. Y en esta espera, el espíritu humano se calma y recupera las fuerzas vitales perdidas en el ajetreo de la vida común y da lugar a la restauración que solamente el Espíritu Santo puede obrar. Por lo tanto, el ayuno debe ser un acto festivo, no de tristeza, un acto que celebra el privilegio del ser humano de gozarse en la intimidad con Dios, un acto que proyecta al gozo eterno de la unión definitiva y perfecta con el Señor. Bien, por lo tanto, queridos hermanos, recordemos que en la Biblia no se exige el ayuno, pero tampoco se prohíbe. El Señor es enfático en ponernos cuidado, es enfático en caer en ciertas conductas que nos haga calificar la espiritualidad de otro en base a patrones. Eso nos puede llevar a nosotros a la arrogancia y la justificación propia. Recuerden que el ser humano constantemente está buscando justificarse por méritos y a veces hacemos del ayuno un mérito para ganar el favor de Dios. Y recuerden que la salvación no es por méritos, la salvación es por fe. Bien, espero que estos temas, queridos hermanos, hayan sido de bendición y de gran ayuda para cada uno de nosotros. Que el Señor les pueda bendecir en este día. Vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre Celestial, primeramente, Señor, queremos darte gracias por estos días, Señor, que nos has permitido estar conectados juntos a través de esta plataforma, Señor, virtual. Gracias, Señor, porque nos has permitido reflexionar en estos temas tan importantes, Señor, como es el ayuno. Ayúdanos, Señor, siempre a mirar el centro de todas las cosas y no hacer de los actos, Señor, externos, méritos para ganar tu favor, para ganar la salvación o para mostrar a otros que somos más espirituales. Permítenos, Señor, que estos actos del ayuno nos puedan llevar a un encuentro contigo, a un gozo pleno, Señor, de estar en intimidad, de estar en una relación, Señor, contigo. Que de esa manera, Señor, cada ayuno pueda ser con el enfoque claro. Tú conoces cada alma que está conectada, Señor, en esta mañana. Y yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, que tú seas con cada uno de nosotros. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, las enfermedades que hay en medio de los que estamos aquí, probablemente nosotros mismos o nuestras familias, algún vecino, algún amigo que está sufriendo por algún problema físico. Señor, atiende el clamor, Señor, del corazón de cada uno. Y también, Señor, te ruego para que tú seas con cada uno de nosotros en lo que vamos a emprender durante este día. Cuídenos y diríjanos en todo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.